Bueno, entonces estábamos en, me dicen que producción, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Recuerden que pueden habilitar los micrófonos para yo no estar mirando el chat, porfa. Sí, profe, ya habíamos pasado ahí. Y ya habíamos empezado a ver distribución. No, Ahí vamos a empezar. Bueno, muchachos, entonces préstenme atención, por favor. Hoy vamos a terminar con los tipos de logística, ¿cierto? Hemos venido revisando desde compras, almacenamiento, inventarios, producción. Terminamos acá con distribución y empezamos con el concepto de cadena de suministro. ¿Listo? Esos son los dos temas que vamos a ver hoy. listo. Entonces, llegamos a la etapa de distribución, que es otro tipo de logística, en donde lo primero que pues tenemos que definir son cuáles van a ser nuestros canales de distribución. Creo que en alguna clase habíamos tenido esa discusión, o sea, ¿qué es un canal de distribución y qué es un tipo de entrega? Que era cuando estábamos mencionando si de la fábrica llegaba directamente a un mayorista, a un minorista, o al retail, al cliente final. ¿Cómo hacíamos ese tipo de distribución? ¿Vale? Entonces, los canales de distribución son una estructura conformada por las diferentes partes que intervienen en la cadena de suministro. Simplemente es la forma o la estructura, como lo dice, en la que yo diseño las entregas desde mi punto de producción o mi punto de almacenamiento hasta mis consumidores. Y ahí los consumidores sí pueden ser mayoristas y de mayoristas a minoristas y de minoristas al consumidor final. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es conectar de alguna u otra forma cada uno de esos eslabones a través de una red de distribución. Dentro de esa red seguramente van a haber matrices de destino, van a haber procesos de cross-docking, van a haber transportes intermodales, todo depende pues de qué red de distribución yo esté hablando. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de los canales de distribución. Entonces, los canales se pueden agrupar en tres: venta al mayorista, venta al detallista y venta al usuario final. Entonces, digamos que aquí sería como si yo le entregara al costo o le entregara a una tienda o le entrego directamente al cliente. ¿Es claro eso? Sí, señor. Vale, entonces los mayoristas, pues ya sabemos que compran productos para venderlos posteriormente a detallistas o a clientes finales también, en algunos casos. Por ejemplo, a ver, un mayorista para mí podría ser al costo, ¿Y el detallista? pero yo también como cliente podría comprar al costo. O yo como supermercado, por ejemplo, podría ir a comprar al costo. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. profe. Y esos mayoristas, también hay algunos modelos de negocio en donde el mismo mayorista es propiedad del fabricante. O sea, suponiendo, por ejemplo, bueno, es que no es exactamente el mismo ejemplo, pero ustedes han visto que, por ejemplo, ahora hay marcas del mismo Éxito, hay marcas, o sea, del mismo Carulla, marca al costo. ¿Se han visto como esos productos que son marcas de ellos mismos? Sí, Entonces profe. podríamos suponer que el al costo, por ejemplo, que el producto que más entregara fuera, no sé, las llantas, y al costo fuera dueño de un fabricante de llantas. Entonces, en este caso, el mayorista es propiedad del fabricante. Mayoristas independientes, pues
cualquier, digamos que eslabón en la cadena, como este tipo de negocios, pues simplemente no hace parte del fabricante. Y también hay mayoristas que son propiedad del detallista. En este ejemplo, por ejemplo, a ver. ¿Cuál es el detallista, profe? ¿Es lo mismo que minorista? Sí, sí, el mismo minorista, sino que, bueno, por ejemplo, no se me ocurre otro ejemplo, pero ustedes han visto que ahora hay éxito y hay otro tipo de retail que es el éxito más pequeño, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Éxito Wow y Éxito Express? O... Sí, algo así, algo así. O sea, hay otros ejemplos, pero la verdad en este momento no se me viene otro a la cabeza, en donde simplemente el mayorista y el detallista son de la misma empresa. Básicamente es eso. Ya, ¿Vale? Los detallistas, entonces, compran productos a los mayoristas para venderlos al consumidor final. La forma más fácil de imaginarlo son los supermercados. O sea, los supermercados, por ejemplo, un poco más pequeños como los coratiendas, ¿los han visto en los barrios? sí, Sí, profe. Ese podría ser un detallista. ok. ¿Vale? Y bueno, aquí en Colombia, ¿no? No sé, en otros países, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos Walmart? Walmart sería un mayorista. Pero yo podría también ir a comprar a Walmart, como ir aquí a comprar al costo para venderlo en un supermercado. Ok, Y pues simplemente esto es para comprender esa red de distribución que les estaba mencionando al inicio. Si yo no tuviera esa red de mayoristas y de minoristas, ustedes se imaginan, por ejemplo, los productores de electrodomésticos tener que llegar directamente a cada uno de los clientes, o sea, nosotros los consumidores, sin antes tener la oportunidad, por ejemplo, de entregar de manera masiva a todos los al costo, a todos los éxitos, a todos los, bueno, a todos los supermercados o almacenes de grandes superficies, sería muchísimo más costoso. Por eso, de alguna u otra manera, se supone que pues comprando en ese tipo de establecimientos, los precios son más favorables para el consumidor final, porque precisamente se ahorra el fabricante, o sea, en este caso, no sé, Samsung, LG, se ahorran la distribución y el almacenamiento y todo el diseño de una red para entregar directamente al consumidor final. Sería mucho más costoso. ¿Es claro eso? sí, Sí, profe. profe. Entonces, lo que les decía hace un momento de los canales de distribución, entonces simplemente es la infraestructura que adopta la compañía para poner la mercancía o el producto final a sus usuarios. Los usuarios pues ya sabemos que pueden ser mayoristas, minoristas y cliente final. Y para eso, digamos que se diseñan algunas estructuras de distribución basado en el modelo de negocio. Entonces, podría ser una de ellas el modelo descentralizado. Entonces, ¿cómo funciona el modelo descentralizado? Entonces, cuando finaliza la etapa de fabricación, los productos son distribuidos a través de un almacén, ¿cierto? Aquí van a tener una etapa de almacenamiento. Eso tendrá, eso tendrá que tener, pues, obviamente algún costo y ese costo, pues, lo tiene que asumir el fabricante. Y del almacén vamos a empezar a distribuir Ok, a ciertas, bueno, aquí lo llaman delegaciones, pero en realidad el nombre coloquial sería diferente, sería como sedes o regionales. Imagínense, por ejemplo, que estamos fabricando a las afueras de Bogotá, mandamos todo al almacén y del almacén mandamos a la bodega de Costa, a la bodega de Medellín y a la bodega de Cali, ¿cierto? Y de cada bodega atendemos a los clientes pues no sé, de Medellín, tendríamos que llegar a los de Medellín y seguramente a los de la costa. No, perdón, aquí había hecho Costa y aquí Medellín, ¿cierto? Entonces, Costa tendremos que ir por todo el Caribe, Montería, Sincelejo, Medellín, toda la zona de Antioquia. Cali tendremos que llegar seguramente también a Manizales, Pereira, el eje cafetero.
¿vale? Este sería un modelo descentralizado. Entonces, cada modelo pues tiene sus características. Entonces, acá la característica es que los productos van a estar pues cercanos a los clientes, o sea, al consumidor final, y podríamos atender una variación en los picos de demanda. O sea, si por alguna razón nosotros tenemos acá un disparo en la demanda y tenemos mayor consumo de productos, nos queda mucho más sencillo pues enviar el producto desde acá que tenerlo desde una bodega en Bogotá, ¿vale? Sin embargo, la desventaja, pues lo que les mencionaba, pues todo esto tiene un costo. O sea, esta bodega seguramente hay que pagar un arriendo o hay que comprar un predio. Esto necesita unos sistemas de información, necesita unas personas, necesita un área de seguridad, necesita unas pólizas de seguro y todo eso pues implica costos. Luego venimos con un modelo centralizado, en donde nosotros desde el punto de fabricación pasamos a una bodega, ¿cierto? Almacenamos, planificamos rutas. Esa planificación de rutas supone que vamos a tener cruces de zona. Entonces, por ejemplo, esta zona tendrá que atender a los clientes de la zona A y también a los clientes de la zona B, y lo mismo para esta zona. Entonces, atenderá clientes de la zona A y la zona B. ¿Por qué? Por capacidades, sobre todo, por volumen, por recurso disponible o limitado, o por esas variaciones en la demanda en la que les mencionaba. Entonces, digamos que esto ya depende cómo esté diseñado el modelo de negocio de la empresa. Entonces, yo podría atender acá en Bogotá, fabricar acá en Bogotá, almaceno y en mi almacenamiento empiezo a sacar la mercancía. Entonces, podría mandar una mercancía con un vehículo que lleve, por ejemplo, que lleve a la costa, pero que en la mitad entregue en Medellín. ¿Me hago entender? Y este vehículo, por ejemplo, que lleve al eje cafetero, entonces tendría que entregar, por ejemplo, en Ibagué, pero también podría entregar eh, en Manizales, Armenia, Pereira y toda la zona del eje cafetero. Y lo mismo para una tercera ruta. Entonces, al final lo que voy a tener es distribuciones cruzadas, porque seguramente lo que les mencionaba, se pueden cruzar una zona con respecto a la otra por diferentes motivos. Entonces, esto, por ejemplo, miren, si ven la gráfica, esta zona puede llegar a los clientes de la zona A, de la zona B y de la zona C. Y los A y los C intermedios también llegar a los clientes de la zona B. Ahí todavía aplicaría el ejemplo de los supermercados, profe. Un supermercado, ¿cómo así? No te entiendo. O sea, con ese tipo de distribución. A ver, un supermercado, pero es que hay que aterrizarlo. O sea, la mercancía que llega a un supermercado o que un supermercado se hagan entregas a domicilio. No, como la distribución de la mercancía a los diferentes supermercados. Porque tú dices que en ese tipo de distribución se cruzan las rutas, ¿verdad? Ah, bueno, es que estaba pensándolo entre ciudades, por ejemplo, pero sí, 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 por ejemplo, si estuviéramos entregando a todos o sea, de Bogotá y vamos a entregar a todos, almacenamos y vamos a entregar a todos los éxitos, Sí. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta ruta en un día podría entregar a los éxitos del sur y del centro. Esta ruta entregar a los del sur, a los del centro y a los del norte, y esta entregar a los del norte y también a los del centro. Pero la respuesta es sí, sí. Lo que pasa es que lo estaba imaginando en ciudades. Ah, listo, profe. Aunque básicamente en ciudades debería ser igual, ¿no? Sí, 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 al final aplica lo mismo. Listo, profe. Gracias. Simplemente tengo un hub y de ahí tengo que hacer llegar la mercancía a todas mis zonas. Es, Listo, es profe. así. Listo.
¿Cuál es la ventaja acá? Claro, se vuelve un poco más complejo porque cuando yo tengo esta planificación de rutas, tengo que analizar la capacidad, o sea, tengo que analizar la capacidad que yo tengo en mis recursos disponibles. Supongamos acá tengo, bueno, 3 vehículos. Tengo que analizar qué tanta mercancía tengo para cada una de las zonas. Tengo que analizar si esa mercancía me cabe en un vehículo o tengo que, por lo que les mencionaba, suponiendo que no me alcanza, entonces tengo que entregar con este y con este, o con este y con este. Entonces seguramente se tendrán que cruzar, pero si se acuerdan del modelo anterior, también tener esas bodegas, suponiendo en el mismo ejemplo acá, que fuera lo que decías ahorita del supermercado, que yo tuviera una bodega y mandara primero a la bodega del norte, después una bodega a la del sur y una bodega a la del centro, pues me estoy ahorrando el tener esas 3 bodegas. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 señor. Sí. Y tenemos otro modelo que es el cross-docking. Creo que en alguna oportunidad habíamos discutido acerca del modelo cross-docking. Entonces, es un modelo de distribución en donde no vamos a tener almacenamiento, simplemente pues almacenamiento temporal, claro está, pero no vamos a tener un almacenamiento constante. O sea, desde la producción, la mercancía empieza a cruzarse, ¿cierto? Y empezamos a hacer, a hacer zonas de distribución. Entonces, de toda mi bodega yo saco o consolido. Aquí, por ejemplo, el tamaño del vehículo sería sacar en una mula, por ejemplo, a una plataforma y en esa plataforma desconsolido todo lo de esa mula y empiezo a, digamos que a desconsolidar lo que va para la zona A. Entonces podría ser lo que va para el sur, lo que va para el centro y lo que va para el norte. Simplemente es consolidar y desconsolidar. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, ¿Cuál es, profe. cuál es la ventaja? Sí, Pues que profe. acá con una plataforma de cross-docking yo voy a tener mayor rapidez, ¿cierto? Pero también exige pues también hacer un análisis de zonas y de capacidad de estos vehículos, dependiendo del volumen de la mercancía que yo tenga para cada zona, porque no todos los días voy a tener las mismas o los mismos volúmenes. Puede que en un día varíe con respecto a otro, una zona con respecto a la otra. ¿Listos? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos ahora sí a hablar de el supply chain o cadena de suministros. Lo habíamos discutido antes. Creo que en la última clase hablamos Sí, sobre profe. eso con Mateo, ¿cierto? Sí, profe, dijimos que era una de las tendencias de Ok, logística. entonces vamos a verla, digamos que un poco más al detalle el día de hoy. El supply chain o cadena de suministros tiene diferentes definiciones. La forma más fácil de analizarlo es simplemente todos los procesos que conectan desde el diseño o el origen del producto hasta el final, que sería el usuario final, o sea, el consumidor. Dentro de esa cadena, pues van a haber todos los procesos que seguramente hemos hablado, compras, almacenamiento, producción, distribución, y seguramente otros procesos que también son fundamentales en la cadena de producción. Entonces, ya hemos visto estas definiciones. Yo no me acuerdo de haberlas visto, Em, creo que no. No. Miremoslas sí, rápido, no creo hay que lo problema. hablamos.
Entonces, qué nos dice David Blanchard? La cadena de suministros es la gestión del procesado de un servicio o producto desde que se planifica hasta que se consume. Un poco parecido a lo que les acabo de decir. Abarca múltiples pasos, desde encontrar las materias primas, esto sería comprar, esto sería producir, ¿cierto? Y llegar al consumidor, pues sería la distribución, pasando por todas las operaciones intermedias como el abastecimiento y la regulación de las fábricas, el marketing, la distribución, las ventas o el propio diseño. Entonces acá estamos hablando del diseño, pues se acuerdan que lo hemos mencionado en varias clases que desde el inicio tiene que estar un proceso encargado de diseño de producto que defina y determina todas las características del producto, las especificaciones y cómo va cada proceso a conectarse el uno con el otro para que efectivamente, tal y como yo diseñé el producto, llegue en las mismas condiciones, en las mismas características, en los mismos tiempos que se plantearon desde un inicio a mi cliente final. Entonces, la cadena de suministro es una gran sincronizadora de todas las operaciones, una función clave para evitar bloqueos y gestiona la oferta y la demanda entre compañías y dentro de su propio ámbito, o sea, es decir, dentro del mismo mercado. Para aterrizar lo que hemos estado viendo, la logística simplemente se centra en una de las áreas que abarca el supply chain, o sea, el supply chain es mucho más grande que la logística. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, señor, porque abarca todo. Ok, perfecto. Entonces, esta cadena de suministros, pues, desde la estrategia de la compañía, busca ayudarnos, nos ayuda a lograr ciertos objetivos planteados. Esos objetivos planteados, ¿cuáles serían? Pues la estrategia de la empresa. Esa estrategia, pues, significa, sea cual sea la industria que estemos hablando, seguramente hay una estrategia empresarial en términos de calidad del producto, en términos de evoluciones, en términos de porcentaje de calidad, en términos de tiempos de entrega, en términos de precios. Bueno, absolutamente todo lo que ustedes consumen en el diario vivir tiene una estrategia de fondo en cada empresa fabricante, de tal manera que está ya planteado absolutamente todo, en cuánto tiempo debe recibir el producto, en qué condiciones, qué pasa si no lo recibe en esas condiciones, cuál será la política de garantías, en cuánto tiempo debe recibir nuevamente el producto para reemplazar si hay un desperfecto, cuál es la variación de precios, si hay una variación en costos, seguramente el cliente nunca lo va a evidenciar, que era lo que les mencionaba, por ejemplo, la distribución de la cerveza. ¿Cómo logra Bavaria entregar la misma cerveza Águila Póker en todas las ciudades, en todos los municipios al mismo precio? ¿Vale? Entonces, esa estrategia nos habla de a dónde queremos llegar y cómo lo haremos. Cuando hablamos de conectar a todos los eslabones, seguramente los autores, las fuentes de internet, en cualquier fuente de información, ustedes de pronto pueden encontrar nombres similares o sinónimos, pero básicamente es absolutamente toda la cadena. Entonces, desde los proveedores, empieza desde los proveedores porque cuando ustedes hablan o escuchan de el abastecimiento de la materia prima, no solo estamos hablando de compras, estamos hablando de conectar a nuestro proceso de compras con nuestros proveedores. Entonces, es simplemente integrar esa red de proveedores y seguramente buscar la certificación de proveedores, que es algo muy común hoy en la industria. Recuerdan que les he hablado de los ejemplos, por ejemplo, del éxito, por ejemplo. Entonces, imagínense que el éxito, ¿cómo creen ustedes que tiene una logística para recibir la mercancía de todos sus proveedores y ponerse en la tarea de revisar si, no sé, Alpina llegó con todos sus productos lácteos? Entonces tiene que entregarme 5.000 unidades.
y revisar que efectivamente sí vengan las 5.000 unidades y que las 5.000 sí correspondan a las fechas de vencimiento que deben tener, a la cantidad de productos que deben tener por referencia, a la cantidad por tamaños, y hacer eso en 5.000 referencias y hacer eso en todos los éxitos y hacer eso con todos los proveedores. Eso supondría pues un costo gigante. Entonces, esta certificación de proveedores lo que define es que yo certifico a mi proveedor con unos estándares de calidad, obviamente pues manteniendo algunos márgenes de error, seguramente pues dentro del proceso de compras se define en un contrato que el margen de error puede ser, no sé, el 1%, o sea, es decir, que esos 5.000, todos los días entregándole 5.000 unidades, pues podría tener un margen de error de un día que haya un faltante de 5 o de 10 unidades, bueno, un porcentaje X, ¿cierto? Pero con unas validaciones aleatorias, o sea, auditorías cada 2 meses, un mes, de esa manera evitarían todos los días estar revisando si efectivamente los 5.000 productos que llegaron a la tienda son efectivamente los 5.000 en cantidad, en forma, en tamaño, en color, absolutamente así para todos sus proveedores. Y esta certificación también incluiría unas políticas acerca de qué pasa si yo no entrego la cantidad correcta, con las características correctas o en los tiempos que son, no sé, si llega cada 10 días, qué pasa si le llegué cada 15, qué pasa si llegué con algún producto averiado y cuáles serían las políticas para cada uno de esos casos. Eso sería integrar a los proveedores a nuestro proceso de compras. Compras se encargaría de garantizar la materia prima, que es como lo básico, o sea, pues es lo obvio, pero adicional a eso también tiene otra serie de responsabilidades y es promover la innovación a través de ese conocimiento que tiene el mercado, o sea, a través de esa conexión externa que ellos tienen, buscar la innovación dentro de toda nuestra cadena, por supuesto la rentabilidad a través de estas negociaciones y buscar factores de optimización, seguramente cuando estamos haciendo procesos de importación, ¿cierto? Diseño de producto se encargará pues, de analizar absolutamente y de definir todas las características de los productos producidos, validará análisis de causa raíz en casos de tener porcentajes de error, o sea, es decir, de fallas en el proceso o en las características del producto. Seguramente las puede haber, pero de él dependerá pues evitarlas. Y cualquier tipo de validación técnica y legal que requiera el mercado para yo poner a disposición, a disposición del cliente mi producto. También de él está la responsabilidad de innovación. Almacenamiento, lo hemos visto, entonces administrar y gestionar todo el inventario, de él dependerá qué tamaños de bodegas necesita, qué tipo de gestión de inventario va a utilizar, qué tipo de software va a implementar. ¿Recuerdan cuando les hablaba lo del almacenamiento que actualmente hay unos software que puedo hacer un picking por voz? Entonces, todo eso requiere pues cierta inversión, pero asimismo me va a generar un nivel de eficiencia importante. Y todos los tiempos necesarios para recibir la mercancía, cuando llega de materia prima o cuando llega de producto terminado, y entregarla al siguiente eslabón. En caso de materia prima, pues a producción, y en caso de producto terminado, a distribución. Producción, garantizar la demanda, eso es lo básico, ¿cierto? Pero también tendrá a cargo cómo conectar el mayor nivel de productividad dentro de la compañía a través de análisis de métodos y tiempos, porcentajes de calidad, de acuerdo a esa estrategia que mencionamos, cuál será el margen de error mínimo o máximo posible, siempre buscando la rentabilidad y conectar los pronósticos con el área de ventas. Entonces, el área de ventas, que es, digamos que un área transversal, la he puesto transversal, porque sí o sí tiene que estar conectada con toda la compañía. El área de ventas tiene que estar dispuesta para poder conectarse con el área de compras, con diseño de producto. En el caso de diseño de producto, con alguna necesidad o excepción o solicitud puntual de algún cliente, por ejemplo, ¿cierto?
En el caso de almacenamiento, para tener disponibilidad de producto terminado, o sea, necesita saber si efectivamente hay un stock o no, en caso de aumentar los picos de demanda. Y con distribución, por ejemplo, pues en el caso de las entregas, seguramente vamos a tener que estar conectados en los tiempos o en las devoluciones a nuestros clientes. Distribución, entonces simplemente entregas óptimas, pero óptimas involucra muchísimas cosas. Una entrega óptima es pues que el producto llegue llegue en las condiciones adecuadas, pero no solo que llegue en las condiciones, sino que cumpla con los porcentajes de calidad y que haya una relación entre el costo y el tiempo. O sea, no puede ser que yo entregue muy rápido, pero me sea muy costoso, ni que yo tenga un proceso de distribución muy económico, pero que mi tiempo de entrega sea muy alto. O sea, todo esto tiene que ir atado a la estrategia de la compañía, ¿vale? Y si hay un porcentaje, si hay un proceso de exportación, pues buscar la mayor optimización a través de las negociaciones y las formas de poner la mercancía en otro país. ¿Qué otro proceso tenemos también transversal? Servicio al cliente, porque servicio al cliente definitivamente son los ojos de los clientes dentro de la línea de producción y ellos van a tener que entender si hay algún problema desde el proceso de compras o hasta el proceso de distribución, de tal manera que cada vez que un cliente tenga una inconformidad o que tenga una novedad, pues seguramente el proceso de servicio al cliente pueda interpretarlo o pueda conectarse con estos procesos y darle una clara solución al cliente. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, profe, ninguna duda. No, profe, claro está ahí. Entonces, hasta ahí ya hemos tenido claro que lo que buscamos es conectarnos, ¿cierto? Pero hay que acotar muy claro qué es conectarnos. Entonces, la cadena de suministro siempre va a tener unos flujos y esos son los flujos que tenemos que conectar dentro de todos los eslabones. Entonces, vamos a tener que conectar los flujos físicos. Pues físicos habla de mercancías, ¿no? Materias primas, producto terminado, devoluciones, cualquier tipo de objeto. La información, que era un poco lo que les mencionaba acerca por ejemplo, cómo conectar el área de ventas con toda la compañía. Permítanme, por favor, les pongo el puntero. Entonces, la información, por ejemplo, cómo conectar el área de ventas o el área de servicio al cliente con toda la compañía. La seguridad, pues porque, bueno, en ningún tipo de industria podría tener excepción. Seguramente hay algunas en donde, pues seguramente por el volumen de la mercancía y el costo de ella, podrían tener unos márgenes mínimos de pérdida, pero en la mayoría de las industrias no suele ser así. Por ejemplo, recuerdan, bueno, no les mencioné, pero sucedía mucho en Servientrega dentro de todo ese proceso de distribución y en el cross-docking sobre todo, que la mercancía pues sufría algún deterioro, avería o en algunos casos hurto. Entonces, seguridad habla de eso. Todos los procesos tienen que estar conectados de tal manera que no haya margen o duda a que haya pérdida del flujo de la mercancía. Bueno, o en algunos casos pérdida del flujo del dinero, ¿no? Que sería peor. Y el conocimiento es toda esta información acerca de, ¿se acuerdan en el slide anterior? Desde compras con el tema de la innovación, el diseño de producto. Entonces, es un poco romper esos paradigmas que muchas empresas hoy en día aún lo tienen, en donde cada empresa, cada área o cada proceso
son islas independientes y el jefe de compras se cae mal con el jefe de producción y el jefe de producción con el de almacenamiento y entonces no se hablan y no digamos que no comparten todo ese conocimiento. Entonces, este conocimiento hace referencia como a ese tipo de cosas. Entonces vamos a repasar algunas conclusiones. Funciones claves de la logística, procesamiento de órdenes, administración de inventarios. Este procesamiento de órdenes, lo que les digo, o sea, siempre ustedes van a encontrar, no solo en esta, sino en varias materias que la información siempre tiene muchos sinónimos. Entonces, procesamiento de órdenes, estamos hablando de compras, ¿vale? Administración de inventarios, almacenamiento. Planeación de materiales, sería inventarios y producción. Y almacenamiento. Transporte sería distribución. Entonces, ¿cómo podríamos definir supply chain? Entonces, ¿cómo les va con el inglés, muchachos? Bien, maestro. Entonces, ¿cómo podríamos definir supply chain? Entonces, son todos los procesos, ¿cierto? Son todos los procesos del ciclo de vida que comprenden los flujos físicos. Esto era lo que yo les mencionaba ahorita, cómo conectarnos a través de estos flujos. O sea, no es fácil imaginarse cómo se conecta almacenamiento con inventarios o con compras, pero es mucho más sencillo si imaginamos estos flujos. Entonces, son los flujos físicos de información, financieros, pues obviamente hablando de dinero, y de conocimiento. Entonces, todos los procesos del ciclo de vida que comprenden los flujos físicos, información, conocimiento, cuyo propósito es satisfacer los requisitos del cliente final, ¿cierto? O sea, el del usuario, con productos y servicios de múltiples proveedores. Este ciclo de vida hace parte tanto del producto como del mercado, o sea, el producto significa pues desde el diseño hasta el consumo, pero también es atendiendo un poco el comportamiento del mercado. Ustedes saben que pues el mercado va cambiando, por eso algunas empresas se van acabando, algunos productos van migrando, ¿cierto? Estos procesos hacen referencia entonces a compras, producción, transporte, ventas. Digamos que es un poco los eslabones o las fases que habíamos visto en los slides anteriores. Y este conocimiento hace parte o hace referencia a la innovación que puedo yo generar a través de la información o el conocimiento en toda mi cadena de suministros, de tal manera que yo le pueda generar valor al capital intelectual de mi empresa. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entonces, si ya tenemos totalmente claro qué es la cadena de suministro o el supply chain, ¿qué creen ustedes que es el supply chain management? Pues es toda la
Digamos que es como la parte que se dedica a gestionar todas esas cadenas de conocimiento físicas, de productos, que hacen digamos que hacen parte de esa cadena de suministro. Sí, sí, algo así. Entonces, pues el supply chain management sería diseñar, mantener y operar los procesos, ya mencionamos cuáles eran los procesos, que hacen parte de de la cadena de suministro para satisfacer nuestros clientes finales. Entonces, ¿qué tan integrada puede estar una compañía? Era lo que les mencionaba hace un momento, pues resulta un poco difícil imaginarse si realmente sí están conectados todos esos flujos de información, flujos físicos, pero pues los autores, por ejemplo, ¿qué mencionan? Entonces, ¿qué cuestionamientos nos deberíamos hacer nosotros para lograr comprender si realmente nuestra compañía está totalmente conectada? Entonces, se comparte la información y conocimiento a lo largo de la cadena de suministro, un poco como les mencionaba entonces hace un rato, el ejemplo de que el jefe de compras no se habla con el jefe de almacenamiento porque se caen mal, que hay estándares o protocolos para el manejo de la información, entonces no toda la compañía está enterada de los pronósticos de oferta y demanda o las variaciones o las fluctuaciones en los porcentajes de calidad del proceso de producción y solo lo pueden tener algunos directivos. ¿Sí me hago entender? Coordina la toma de decisiones a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, esto sucede mucho cuando, por ejemplo, el jefe de compras entonces hace solicitudes por encima de la capacidad disponible para almacenar, los gerentes de cuenta de ventas lanzan o hacen ofertas al mercado a sus clientes con variaciones, digamos, por ejemplo, variaciones de precio que no están definidas por la compañía o variaciones en los atributos del producto que tampoco están aprobados por la compañía. Hace referencia como a ese tipo de situaciones. Tiene fuertes contactos en las relaciones organizacionales entre compañías con incentivos alineados entre los diferentes socios de la cadena de suministro. Bueno, esto habla de fuertes contactos en las relaciones, sobre todo entre compañías, o sea, es decir, empresas, por ejemplo, los proveedores, o sea, al final son todos los stakeholders. ¿Saben qué son los stakeholders? Sí, son los interesados, ¿no? Sí, correcto, Sí, profe. los interesados. Entonces, lo que hace diferente a una compañía de otra, lo que uno realmente puede lograr a ver en el mercado como consumidor, son empresas que se han propuesto y han logrado conectar todos los procesos de la compañía de manera tal que esa armonía o esa sincronización entre un proceso y otro logren generar un nivel de satisfacción y un nivel de calidad dentro de sus clientes que se puede percibir, digamos que con gran facilidad. Por eso, digamos que en la mente de nosotros como consumidores ya está establecido o qué grado de calidad puedo esperar o puedo percibir de alguna empresa con respecto a otra. No sé, por ejemplo, ustedes en ropa, ustedes ya saben, por ejemplo, qué pueden esperar de un producto, no sé, como Carlos Nieto, y qué pueden esperar de un producto como Arturo Calle, y qué pueden esperar de un producto como Coag. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Entonces, vamos a hablar un poco de la calidad logística. Claro, el tema hasta acá de supply chain. Sí, señor. Sí, profe. Vale, entonces vamos a tocar un tema que es la calidad logística. La calidad logística es un concepto, digamos, reciente y es cómo nosotros realmente podemos identificar que todos esos procesos de la compañía realmente sí estén conectados de tal manera que sea percibido dentro de nuestro mercado, o sea, dentro de nuestros clientes. Puesto que podrían haber empresas que realmente tengan un proceso o una cadena de suministro totalmente sincronizada, pero que aún así y los clientes no lo perciban. Entonces, ¿cuáles son, digamos que esas variaciones o cuáles son esos factores que pueden llegar a alterar mi calidad logística? ¿Qué se imaginan ustedes? Sobrecostos, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Cuál es qué? Esos factores que podrían alterar mi calidad logística. Pues pueden ser bastantes, ¿no? O sea, el tema de la logística es que se enfrenta a una serie de factores que son totalmente ajenos a nuestra voluntad, en muchas veces difíciles de pronosticar, difíciles de controlar, eh, y pues que el reto es cómo lograr diseñar un modelo logístico que se pueda ajustar a ese tipo de eventualidades y que podamos reaccionar de la mejor manera. Pues que ahí se ven todos los factores, tanto externos como internos, ¿cierto, profe? Pueden ser los factores que alteren como tal la calidad logística. Sí, es verdad. Entonces, desde problemas en las líneas telefónicas, que es algo totalmente común hoy en día, por ejemplo, en las entregas, a través de, por ejemplo, hacerle seguimiento a los vehículos o cuando los vehículos llegan a su eslabón final y tienen que entregar, pueden haber fallos en la red. Eso va a implicar tiempos o demoras en las entregas. mm, Problemas en la maquinaria, por más, digamos que analizado y planeado que esté el proceso de mantenimiento, ustedes saben que dentro del mantenimiento preventivo hay una brecha al mantenimiento correctivo. Y no necesariamente que yo le haga mantenimiento preventivo a toda mi maquinaria significa que en ningún momento va a haber algún caso y yo voy a tener que hacer un mantenimiento correctivo. Hacer un mantenimiento correctivo, pues seguramente va a significar pues parar la producción, por ejemplo, si estamos hablando de la línea de producción, y eso va a tener un sobrecosto y más aún tiempos adicionales al proceso de fabricación que seguramente lo va a percibir nuestro cliente. Y vamos a tener muchas otras situaciones, temas eléctricos, perdón, acá me quedó el tráfico diario, embotellamientos. Ustedes saben que cada vez es más difícil hacer distribuciones en las ciudades. De hecho, Bogotá tiene el tráfico más difícil, si no estoy mal, de Latinoamérica. Creo que la velocidad promedio está en menos de 11 kilómetros por hora. Entonces, ese es un desafío todos los días, pues porque si el tráfico es complejo, imagínense, solo con que llueva, ¿se acuerda que se los había mencionado? Solo con que llueva, ya el tráfico se puede alterar entre un 30 y 40%.
Y pues si yo soy, no sé, yo soy Falabella, por ejemplo, y tengo el proceso de distribución de mi mercancía a través de las compras por internet, seguramente no voy a tener unas personas analizando los climas, a ver si de pronto mañana puede que colapse la ciudad y la persona que había comprado su sofá hace 2 semanas no lo vaya a recibir mañana, sino lo reciba hasta la próxima semana. Entonces, yo siempre voy a tener un margen de error porque hay situaciones que no las voy a poder controlar. Y bueno, el tema del tráfico y pueden ser en Emil, de hecho aquí menciono algunos, pero la realidad de las empresas son muchas, o sea, podríamos pensar en ausentismo de los empleados, renuncias masivas, son cosas o son factores que son difíciles, por no mencionar imposible, difíciles de controlar, de mitigar y de superar. O sea, ¿cómo ustedes superan una renuncia masiva en una de sus empresas? ¿Cómo la harían? O sea, es muy difícil. Este mayor volumen por promociones es cuando desde el área de mercadeo y diseño de producto se lanza una campaña en donde se pretende o se espera algún porcentaje adicional en la demanda, pero por alguna razón la acogida dentro de los clientes es tan abrumadora, o sea, que supera cualquier porcentaje. No se me viene en este momento ningún ejemplo, pero de pronto cuando lanzan algunos productos que ustedes ven que los clientes se van a hacer filas a los supermercados o a las tiendas, esto podría colapsar todo el modelo logístico, porque desde un inicio se estimó un porcentaje adicional en la demanda, pero, pero ustedes saben que el comportamiento del mercado tiene muchas variaciones y hay factores que son difíciles de predecir. Entonces, todo esto lo que les mencionaba es que, o sea, lo importante acá es que más allá que ustedes tengan en cuenta todas esas variables o todos esos factores, es lo que les mencionaba hace un momento, o sea, cómo lograr yo que mi cliente realmente perciba ese grado de calidad, más allá de que yo tenga conectadas todas mis procesos y que yo definitivamente tenga todos esos flujos que ya hemos hablado, flujos de información, de dinero, flujos físicos y de conocimiento a través de todos los eslabones de mi compañía, pero por más que estén conectados, yo no logre generar ese porcentaje o esa percepción de calidad dentro de mi consumidor final. Entonces, esa calidad logística es un poco el desafío de controlar y mitigar esos factores externos e internos que acabamos de mencionar, de tal manera que así colapse el tráfico, yo pueda atender la demanda de mis clientes, así yo tenga un pico inesperado en la demanda por ser fin de mes y lanzar una campaña, yo logre llegarle a mis clientes con el producto en las condiciones que son y en los tiempos que son. Pues digamos que eso siempre va a ser parte del pacto o la oferta de valor que yo tenga ya dentro de cada producto en cada compañía. ¿Sí? Y pues lo que muchas empresas hoy en día buscan no solo es cumplir esa expectativa, sino superarla. O sea, hoy en día ya no basta o ya no es suficiente con que logremos cumplir con esa expectativa, esa percepción de calidad, por muchas razones. No sé, el mercado, nosotros los consumidores, eh, al final cada vez somos más exigentes. Entonces buscamos siempre mayor oferta de precios, menores tiempos de entrega, mayor porcentaje de calidad, eh, reparación inmediata en caso de tener alguna novedad con la calidad de mi producto.
Y las empresas, pues hoy en día, sí o sí están trabajando en buscar lograr superar esa expectativa. No solo cumplirla, sino superarla. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, maestro, señor. muy bien. Me dicen si vamos muy rápido, muy lentos. Bueno, me dicen. Entonces, ¿cómo nosotros llegar a determinar la calidad logística en nuestras compañías? ¿O cómo lograr determinar realmente si esos eslabones están conectados y los flujos de información están conectados dentro de nuestros procesos? Entonces, debemos determinar una serie de factores. El primero, las características del servicio. Las características del servicio es qué se va a ofrecer y su adecuación a lo que el cliente demanda. O sea, cuál es la expectativa del cliente con respecto a mi producto y si efectivamente mi producto puede llegar a satisfacer esa necesidad y a superar esas expectativas. Sin embargo, pues ahí hay temas, siempre van a haber temas subjetivos. Ustedes saben que las percepciones de los clientes pueden variar mucho con respecto a la opinión o a la experiencia de un cliente. O sea, si yo les preguntara a ustedes la calificación de una compañía o de un producto, así hayan tenido la misma experiencia en términos de calidad, ustedes podrían, unos podrían calificar como muy buena, otros como muy mala, otros como excelente, pues porque dentro de la percepción del cliente siempre va a haber un porcentaje de subjetividad. El siguiente factor es la fiabilidad. Entonces, es decir, que el servicio funciona como estaba previsto cuando lo contrató y aún así también en este factor quedan cosas por fuera. Habla mucho sobre todo de los contratos o la letra pequeña cuando yo compro un producto y pues que lo que normalmente no hacen los clientes es leer esas descripciones, características técnicas, en donde el fabricante se compromete y asegura ciertos estándares de calidad bajo ciertos comportamientos de uso o bajo ciertos protocolos, pero realmente es el grado de fiabilidad es la brecha que hay entre lo que yo diseñé como fabricante y el uso que le dan los clientes al producto. Se me salió acá. Bueno, el tercero no sé, es que esta presentación la cambié de formato y creo que me quedó por encima. Pero bueno, ese era el tercero. Vamos con el cuarto. Entonces, el cuarto factor serían el análisis de los indicadores. Recuerdan que les había mencionado lo que no se mide, no se puede controlar y lo que no se controla no se mejora. ¿Recuerdan eso? Sí, señor. Entonces, yo solo menciono algunos, pero al final lo que la estrategia de la compañía debería determinar es en cada uno de esos eslabones, ¿cierto? Deben haber sí o sí unos indicadores o unos KPIs
que me ayuden a identificar el nivel de performance que está manejando cada proceso. No podrían ser más de 3 o 4, pues porque si tenemos 6 eslabones estaríamos hablando de 20 indicadores. Pero lo que sí o sí debería yo tener es unos indicadores que me ayuden a identificar el performance de cada proceso, ¿cierto? Obviamente todos serían totalmente diferentes, pues, no sé, en compras, los márgenes de negociación, podría tener otro que hable acerca de el grado de compromiso de los proveedores y lo podría medir a través de el porcentaje de novedades en las entregas, el porcentaje de devoluciones sobre el total de los productos recibidos y así para cada proceso, ¿cierto? Y otros indicadores que me hablaran un poco de la satisfacción del cliente. Entonces, yo debería tener unos indicadores que me hablen del índice de servicio, que ese índice de servicio, ¿se acuerdan que era lo que mencionaba yo de Falabella? Entonces, seguramente Falabella ya tiene definido dentro de su estrategia tener un porcentaje, nivel de éxito en las entregas, supongamos, de las compras de e-commerce del 95%. Entonces, de cada 100 productos que ellos venden por internet, 5 podrían tener novedades en la entrega. Averías, eh, podrían tener un mal procesamiento, o sea, que llegue el producto que no es. Eso sería un problema de picking o packing, ¿cierto? Cada uno de esos indicadores, pues me tiene que hablar acerca de qué tan cercano estoy yo de mi porcentaje de éxito definido, pues porque si la estrategia definió que mi nivel de servicio o mi índice de servicio es tener un 95% de éxito en las entregas y yo estoy viendo que voy a tener novedades en las entregas por encima del 10 o del 20, significa dos cosas, que uno, mis clientes no van a tener esa percepción de calidad, eso ya está claro, y dos, que hay una falla en todo mi proceso, pues porque en algún eslabón hay alguna falla que está generando, ya sea que los vehículos no estén adaptados, que la manipulación de la carga no sea la correcta, que el empaque y el embalaje no sea el adecuado, que en el almacenamiento no se estén siguiendo ciertos protocolos, que los materiales del empaque y el embalaje no sean los óptimos. Alguna razón tiene que haber que desde el diseño de producto no se haya contemplado alguna condición como temperatura, humedad y esté generando un problema en el empaque o en el producto, pero alguna novedad tiene que haber de tal forma que yo tenga que entrar a revisar en cada uno de esos KPIs de todos los procesos o todos los eslabones, cuál es el que me está generando que yo no cumpla con mi porcentaje de éxito, ¿vale? Índice de rechazos son las devoluciones por parte del cliente, sin embargo acá también son subjetivas. Ustedes saben que, sobre todo por el e-commerce hoy en día, los rechazos hacen parte de percepciones del cliente. Entonces, el cliente, bueno, en algunas ocasiones, el cliente compra por internet, pero pues está sujeto a una imagen, a un video o a la experiencia de un conocido, pero puede que cuando le llegue el producto por alguna razón no cumpla con esas expectativas. Eso en el caso que sea un tema de percepción. Seguramente también habrán otros que definitivamente el producto sí tiene algún tipo de novedad. Las entregas fuera de tiempo. Ustedes han visto que muchas de las empresas se comprometen a entregar sus productos en cierto tiempo. Hasta la pizza, que se han visto Domino's, que si no llegan 30 minutos, la pizza es gratis. Sí, señor. ¿Cómo harán eso? Pero, profe, o sea, esos indicadores sirven tanto para evaluar nuestro servicio, digamos, como empresa, como para nosotros también evaluar el servicio, digamos, en dado caso de un proveedor, digamos, en cómo llega el embalaje, el tiempo de entrega también, digamos. Ah, bueno, sí, claro, qué buena pregunta. Sí, 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 qué buena pregunta. O sea, aquí yo estoy asumiendo, por ejemplo, esto hace parte de la percepción del cliente, pero estamos hablando de la distribución. Pues puede que Falabella en realidad no tenga camiones para entregar esa mercancía y al final lo haga con Servientrega, que es como funciona, o con Coordinadora, o TCC, no sé. Como puede que también tenga una flota para su distribución y entrega.
¿Qué En cualquiera de los dos casos, igual yo debería medir lo mismo. Ok, o sea, si digamos llego a tercerizar ese proceso, también estos indicadores me sirven para saber que, digamos, la empresa que está tercerizando, qué tan efectiva es. Correcto. De hecho, si tercerizaras, pues tendrías que medir también otros indicadores más importantes, pues porque digamos que al tercerizar uno de cierta forma está entregando la última milla, como lo llaman las empresas, a un tercero, a una empresa que no siempre, digamos que no siempre podría llegar a tener el mismo nivel de calidad que si tú hicieras las entregas con tu propio personal, ¿no? Pues porque cuando tú utilizas una empresa de distribución, pues ellos distribuyen de todas las compañías, entonces no van a hacer nada en especial. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, no manejan tu producto como si, digamos, hacer lo propio, por decirlo así, sino como igual por todos. Correcto, correcto. Listo, bro. Y plazos de entrega, bueno, entregas fuera de tiempo, plazos de entrega que determinan la capacidad que tiene un proveedor para servir un pedido y los plazos de confirmación de un pedido. Esto sobre todo esto se mide desde el momento en que un cliente lanza una compra, también imagínense desde internet, entonces desde el momento en que yo lanzo mi pedido hasta que me llega a mí como fabricante, saco yo a producción y entrega mi proveedor. Entonces, por ejemplo, en el caso en que tú estás mencionando, si yo soy el fabricante, puede que yo sí esté cumpliendo dentro de mi periodo, dentro de mi margen de tiempo y me demoro 2 días, pero puede que la demora en realidad se esté haciendo por parte de mi proveedor y él debería entregar en 2 y está entregando en 4. Entonces al final el producto está llegando en 6 días y yo al cliente le ofrecí o lo promocioné como entregas en 4 días. Y las entregas exitosas, pues de todas mis solicitudes, pues cuántas realmente se convierten en exitosas, o sea, es decir, que no hay ningún tipo de novedad por parte de los clientes. Sin embargo, esta también es subjetiva porque puede que el cliente sí tenga una percepción de calidad que no corresponda, o sea, puede que para el cliente sí haya tenido una demora o que el empaque haya llegado deteriorado o que el producto haya llegado en unas condiciones que no son las apropiadas, pero que no lo manifieste, que no lo mencione, o sea, si él no pone una queja, si él no lo informa, pues nosotros como empresa nunca nos vamos a enterar de esto, ¿cierto? Pero ese indicador ahí, digamos, cuando uno no se da cuenta, no hay otra forma de, digamos, de suponerlo. De pronto, si es una empresa que realiza envíos, no sé, ya, digamos, las compras en línea bajaron, por decirlo así. Sí, Entonces, claro, sí, sí hay formas. O sea, tú mira, podrías hacer encuestas de satisfacción, por ejemplo, a toda tu base de clientes a través de correo electrónico, llamadas, mensajes de texto. Bueno, hoy en día hay muchísimas formas y con eso lograr identificar realmente cuáles son esas entregas exitosas. Por lo que te menciono, o sea, tú puede que estés entregando de los 100 pedidos, 95 exitosos, pero puede que realmente 15 o 20 clientes más hayan tenido alguna novedad, solamente que no lo están mencionando. Y más aún, por ejemplo, si tú tienes la distribución tercerizada, porque si tú la tienes con tu recurso propio, puede existir que dentro del proceso tú hayas diseñado alguna metodología para que, no sé, el auxiliar de entregas diligencie un formato en caso de que el producto tenga un mal empaque y tú, digamos que ya tienes diseñado para que ese formato llegue a los de diseño de producto o a los de fabricación o a los de almacenamiento y siempre que tú veas que hay un producto que el empaque se deterioró con el tiempo, pero el producto esté bien, simplemente sea cambiarle el empaque y pueda salir así a entrega. Pero si tú tienes eso tercerizado, pues eso nunca va a pasar, porque un courier nunca le va a preguntar al cliente si realmente está acorde, que si tiene alguna novedad con el empaque. ¿Sí me hago entender? Pero la forma sí, sí, claro, hay muchas, o sea, haciendo encuestas de satisfacción. ok, listo, profe.
Entonces, vamos a mencionar algunos elementos de la calidad logística. Señor, Vamos a mencionar algunos elementos de la calidad logística, ¿vale? listo, profe. Entonces, empezamos con la responsabilidad de la dirección, por lo que, digamos que está de primeras por algún motivo, y se acuerdan que dentro del slide que les mencionaba la estrategia, estaba definir hacia dónde vamos a llegar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esa hace parte de la responsabilidad de la dirección de una compañía, o sea, definir el norte, y ese norte pues es a qué clientes vamos a llegar, en qué condiciones, cuáles van a ser los atributos de nuestro producto, y asimismo definir cuáles van a ser las debilidades. Vamos a tener tiempos de entrega altos, pero costos bajos, porque eso pasa en algunas empresas, ¿no? Ustedes se pueden ver, pueden encontrar el mismo producto, pero hay una empresa que lo entrega súper rápido, pero más costoso, y otra empresa que es el mismo producto, pero lo entrega en más tiempo, pero a un valor diferente, menor precio, ¿cierto? Entonces, es como la responsabilidad de la compañía, en donde se define esa estrategia, está apoyada en monitorear y controlar todos los indicadores de todos los eslabones. El sistema de calidad habla sobre las compañías, pues hoy en día todas las empresas están certificadas en una norma o en un estándar. Aquí normalmente en Colombia pues es la ISO 9001, la que habla de calidad. Entonces, ese sistema, eh, pues se llama sistema, es porque debe funcionar solo, y él solito debe gestionarse de tal manera que si hay una falla en alguno de esos eslabones, tiene que corregirse, tiene que identificarse, tiene que generar una acción de mejora a través de, bueno, normalmente las empresas hacen auditorías o con esas encuestas de satisfacción identifican novedades o fallas, pero sí o sí el sistema de calidad tiene que garantizar que haya una mejora continua en todo el ciclo de vida del producto. Revisión de los contratos, sobre todo habla de los proveedores. Entonces pueden ser los proveedores iniciales, los de materia prima, como los proveedores, bueno, yo puedo tener al final proveedores en cualquier eslabón, ¿no? Yo puedo tener tercerizado la producción, si yo maquilo y alguien me produce, la distribución, si yo le entrego la distribución a una empresa de mensajería, el almacenamiento, si yo se lo entrego a un operador logístico. O sea, el contrato simplemente habla de cualquier parámetro que esté acordado o definido con un proveedor. ¿Y todo hay que especificarlo, profe? Sí, claro, todo. Seguramente siempre van a haber, o sea, cuando yo estoy haciendo un nuevo contrato, siempre surgirán variables que yo no tenía contempladas, y eso es normal, pero lo que normalmente se hace es que se van generando otros sís. Un otro sí es simplemente un ajuste a un contrato inicial, en donde yo le decía como, oiga, yo al inicio no vi que fuera importante que usted me entregara las 5.000 referencias de Alpina, y que fueran exactamente las 5.000, sino yo nunca lo mencioné en el contrato, pero vamos a mencionar que de las 5.000, cada vez que yo revise el contrato, perdón, cada vez que yo revise los despachos, una vez al mes, no puedo encontrar sino un 0.05% de fallas, o si no, eso equivaldrá a una multa o a finalizar el contrato, o bueno, alguna forma que el proveedor, digamos, que esté sometido a garantizar el porcentaje de calidad, sea cual sea el proveedor. Listo, No sé, profe. si es distribución, lo mismo, ¿no? O sea, pues imagínate que tú le entregaras la distribución a una empresa de mensajería, pues sería lo mismo. Determinar en el contrato que no máximo dentro de una distribución mensual, el 1% o el 2% podría ser sujeto a daños o averías en el transporte. Ok, Pues porque es una realidad, o sea, sí va a pasar, o sea,
en la manipulación la carga se cae, la maltratan, en el vehículo se desacomoda, se cae, se rompe, se raya. Es algo inevitable, pero el tema es definirlo en el contrato a través de unos indicadores. Ok, profe, listo. Control del diseño, esta me parece a mí como la más importante, y es que desde el área de diseño de producto esté totalmente analizado, definido, documentado, todas las características y propiedades del producto. Porque normalmente suele pasar es que en diseño de producto, aquí ya vimos los casos de IKEA, los videos de IKEA. Sí, señor. O sea, imagínense que diseño de producto eh, realizara algún diseño que no fuera viable para el almacenamiento y el transporte, que fuera lo más novedoso, o sea, lo más exitoso para el cliente, pero que fuera totalmente complejo para el almacenamiento y el transporte y que en el proceso de distribución se dañara. Pues no tiene sentido, pues por más exitoso y por más novedoso que sea, no tiene sentido y ellos desde el diseño tienen que contemplar que el producto cumpla con ciertas condiciones para que dentro de todos esos eslabones, ¿cierto? O que, no sé, que requiriera dentro de sus insumos un producto para que compras tuviera dificultad de conseguir proveedores. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero diseño de producto tiene que garantizar que todos esos eslabones en la cadena de suministro tengan definido cómo y bajo qué condiciones tienen que operar para que el resultado final sea el producto en las condiciones y en las características que se diseñó inicialmente. Control de la documentación y de los datos, habla acerca de la pérdida de la información. Entonces, por ejemplo, casos como pérdidas de inventario de materia prima o producto terminado. Esto suele suceder mucho es por fallas en los procesos de documentación. Entonces, sacan mercancía de la bodega como producto terminado y no hacen un inventario total o un conteo total de las unidades despachadas o de las unidades registradas o lo hacen de manera aleatoria y por eso es que se empiezan a generar esos faltantes en los inventarios. Compras, hace parte también de los elementos, obviamente pues porque de él dependerá pues que las negociaciones con los proveedores se cumplan bajo los parámetros que haya tenido ya establecida la compañía, o sea, siempre van a haber porcentajes de error, pero tienen que estar definidos y documentados bajo los contratos, ¿cierto? Sí, señor. Control de los productos suministrados por los clientes, hace parte de las devoluciones. Ese control no solo habla del control como inventario, o sea, que la empresa controle la cantidad de devoluciones que ingresan, sino que más allá de eso, determine cuál es la causa raíz y que se le informe al proceso que tenga la responsabilidad de mejorar ese control, de mejorar esa novedad o esa causa en las devoluciones. Y nos quedan tres más. Entonces, identificación y trazabilidad del producto es un elemento importante, sobre todo hoy en día por el tema del e-commerce. ¿Ustedes les ha pasado que, por ejemplo, compran algo y cuando se dieron cuenta dentro de su registro de internet la dirección les quedó mal? O el barrio les quedó mal, o la ciudad les quedó mal, o ustedes iban a pedirle, era una tía que vive en otra ciudad y lo pidieron para su ciudad. Entonces, esa trazabilidad del producto significa tener total control en toda mi cadena de suministro, o sea, en qué momento está, pero sobre todo en la distribución, en qué etapa de la distribución está, de tal manera que yo pueda hacer cambios en tiempo real. Entonces, que tú me llames hoy y me digas, mire, usted me va a despachar mañana X producto, pero ya no necesito que me lo entregue en tal dirección, sino, no sé, en otra. Suena muy fácil, pero dentro de miles de productos, ¿cómo identificar dónde está uno solo? ¿Cierto? Control de procesos.
habla un poco de cerca de cómo realmente identificar si están conectados mis procesos o no, que es pues al final todo lo que hemos estado hablando de la cadena de suministro. Y finalmente inspección y ensayo. Esa inspección y ensayo hace parte de modificaciones o cambios que yo haga en mi cadena de suministro. Por ejemplo, que yo cambie de bodega, que yo cambie de sistema de almacenamiento, que yo cambie de vehículos, que yo haga algún tipo de cambio dentro de mi cadena de suministro. Obviamente también desde el diseño de producto, que yo le haga una modificación al producto en su forma, en su tamaño, en el empaque, el embalaje, o sea, cualquier cambio que yo haga dentro de mi cadena de suministro implicará pues hacer pruebas, hacer validaciones previas. Entonces es como tener una etapa de inspección y ensayo. Ok, profe. Esos eran los elementos, digamos que más fundamentales para tener en cuenta dentro de la calidad logística. ¿Listo, muchachos? Listo. ¿Alguna duda? ¿Comentarios, preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. En el control del diseño básicamente era lo que tú nos decías la vez pasada del embalaje. Digamos que todo eso va desde un estudio de diseño para que el transporte sea adecuado. Sí, pero, o sea, no solo el empaque, o sea, es todo, o sea, No, sí, un ejemplo, ¿a qué me refiero, digamos, en ese, o sea, como en el ejemplo ese que nos pusiste? sí, entonces si yo, por ejemplo, estoy haciendo leche, que yo creo que en alguna clase me lo comentaban de que iban a cambiar los envases de Tetra Pak a vidrio por temas de sostenibilidad ambiental y, bueno, varias cosas. Entonces, ese control del diseño es que si yo hago ese tipo de cambios, tengo que garantizar que toda mi cadena de suministro se adapte y se modifique a ese cambio, sea el que sea. Si es el del empaque y el embalaje, por ejemplo, en un tema de leche, pues seguramente eso me modifica todo, porque el peso de mi producto ya no va a pesar lo mismo una caja, o sea, una caja de 10 unidades con cajas Tetra Pak que una caja con 10 unidades de botellas de vidrio. Entonces no voy a poder almacenar seguramente en las mismas condiciones, eso me va a cambiar mi posicionamiento en estivas, seguramente yo ya no voy a manipularla de la misma forma, pues porque ustedes saben que una persona solo puede cargar, creo que son 20 y 25 kilos. Entonces, si la caja me pesa más de eso, seguramente tendré que usar herramientas como montacargas o estivas. Bueno, o sea, cualquier cambio, no solo el del empaque y el embalaje, cualquier cambio. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, eso era todo por hoy. Vamos a hacer un tallercito muy sencillo y es que quiero que investiguen sobre Amazon y redacten un documento de una hoja, o máximo 2 hojas, con sus comentarios acerca de la cadena de suministro. O sea, no se vayan a enfocar como en la historia y que primero vendía libros y nada de esas cosas, sino en la cadena de suministro. En Internet pues se encuentran toda la información, sobre todo en YouTube. Profe, ¿una hoja o una página? Una página, máximo 2. Listo, profe. Estuvimos todos conectados en la sesión, permítanme, yo reviso. Sí, profe, somos poquitos. Sí, es que creo que no les comenté al inicio, pero en todas las materias se los estoy comentando. Debido a esta modalidad virtual que estamos llevando, se hace necesario hacer controles de asistencia ahora en todas las materias de manera obligatoria, entonces estamos revisando al inicio y al final de cada sesión. Profe, una pregunta con respecto a lo del proyecto para enviar lo que tú dijiste que hoy era el último día. Digamos, te lo va a enviar uno de mis compañeros, pero entonces ese también yo lo expuse para procesos. Ok, es que alguien me escribió. No, lo que pasa es que yo le hice ese correo, se lo hice a todos. Ese correo se lo hice a todos porque el lunes festivo, perdón, sí, el lunes festivo era la segunda clase y la primera era el lunes que por el tema
de la restricción de movilidad no tuvimos clases, ya eran 2 clases, pero eran en la de compras y en la de almacenamiento. Entonces, en esas 2 materias, puede que tú estés en algún grupo con ellos, pero, o no sé si estés en esas materias, pero no se hizo sustentación. Entonces, a todos les pedí el mismo trabajo. Puede que alguno de ellos me lo haya sustentado en otra materia, pero como puede que no, por eso los envié a todos. O sea, si sustentamos no tenemos que enviarlo otra vez. No, claro, pues sí, ya lo presentaron, pero es para las personas que no me lo hayan presentado en ninguna materia. Listo, profe. De eso también les quería mencionar algo, y es que también lo estoy comentando en todas las materias con respecto al proyecto. Los grupos que sí puedan seguir avanzando eh, por alguna razón en estas circunstancias, pues adelante, pero aquellos grupos que definitivamente tengan dificultad, o sea, que la persona que les ayudaba ya no está yendo a trabajar, que la empresa cerró y no está operando, que necesitaban ir a visitarla y no pueden salir de sus casas, bueno, que por alguna razón no van a avanzar, pues tienen que analizarlo desde ya para que al final del corte, estamos hablando del segundo corte, presentemos entonces parcial común y corriente. ¿Vale? Pues porque pues, no sabemos cuánto vaya a durar esta situación, pero simplemente es para los grupos que desde ya estén viendo que tienen alguna dificultad, pues que sepan que ese va a ser el plan B. Listo, Vale, profe. profe. Listo, muchachos, entonces eso era todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, me contactan por correo electrónico, ¿vale? Listo, profe. Listo, Bueno. profe. Creo que con 2 de ustedes tengo pendiente enviarles un correo adicional para una nota. Si no estoy mal, lo voy a revisar mañana, ¿vale? Listo, vale. Para mí, Listo, Sí, profe. sí lo tengo en mis pendientes. sí, profe. Vale, yo lo reviso ahorita o mañana en la mañana y les escribo un correo. ¿Un ¿Listo? correo para darte o nos tienes ahí? No, yo lo tengo ahí en mis pendientes. Ah, listo, profe. Vale, muchas gracias, muchachos. Bueno, Gracias. chao, profe. Listo, profe. Usted Que que esté bien. pasen. Chao. Chao, profe. Chao, profe.